estar en mejor lugar el día de hoy que en la casa del Señor. Amén. Bueno, la hermana ya les dijo, mi nombre es Luis Contreras. Yo vengo, pues, asisto regularmente a la iglesia de Dover, el chileno, que no lo han notado todavía. Mi esposa me acompaña el día de hoy, Rosalía, y bueno, mi hija en estos momentos está en otra iglesia, está en Carter. Yo sé que ustedes la conocen, a Paulina. Ella creo que estuvo aquí una semana acá o un mes atrás. Y mi hijo menor quedó con su abuela. Bueno, y tengo otro hijo mayor que vive en Alemania. Él está allá con su familia, su esposa y sus hijos. El Señor nos ha bendecido grandemente. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad, ¿cierto?, de estar aquí con ustedes el día de hoy. Ya habíamos estado juntos, ¿cierto?, un miércoles. Algunos hermanos se recuerdan, ¿cierto? Yo sé que hay muchos hermanos que no me conocen todavía. Y como les digo, agradezco al Señor por la oportunidad de permitirme venir hasta este templo, la casa de ustedes, ¿cierto? Sé que son una iglesia muy trabajadora, según me dijeron por ahí. Han bautizado muchas almas, están trabajando como el Señor manda, ¿cierto? Y cuando el pastor me invitó y me dijo que viniera a predicar, el pastor me dijo que tenía que hacer un especial también junto con el hermano. Así que no nos pudimos preparar, ¿cierto, hermano? Pero bueno, así son las cosas. De todas maneras, quiero hoy día empezar mi predicación, como dijo la hermana, Jesús es el agua de vida. Y vamos un poquito a estudiar la palabra de Dios, pero también vamos a mirar un poquito la historia. ¿A quién le gusta la historia aquí? Sí, a algunas personas les gusta la historia, pero a mí me gusta la historia, no mucho, pero me gusta más cuando la historia la combinamos con la Biblia. Y fíjense que cuando la historia la combinamos con la Biblia, pues es más linda la historia, y mucho más linda la Biblia. La palabra de Dios, cierto, está inspirada, pero los libros de historia muchas veces apoyan muchas cosas que la Biblia dice. Y cuando le digo, conjugamos estas dos cosas, pues es hermoso estudiar la palabra de Dios. Y vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor. En el capítulo número 4 del libro de Juan. Y vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, agradecido, mi Dios, estamos porque nos permite estar en tu casa de oración escuchando tu palabra, mi Dios. Bendice tu palabra que vamos a abrir en este momento, mi Dios, y envía tu mensaje, mi Dios, a través del predicador hacia cada uno de nosotros. En tus manos, mi Dios, nos encomendamos. Danos de tu espíritu, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 4 del libro de Juan empieza relatando, ¿cierto?, la primera parte, como hasta el versículo 42, 45 por ahí. Relata cómo es que Jesús había ido a Judá, ¿cierto?, a predicar y a entregar el mensaje. Pero vemos que suceden algunas cosas. Los fariseos ahí empiezan ¿cierto?, a molestar a Jesús. Ellos empiezan a demostrar la envidia que en realidad le tienen a Jesús por la palabra que Jesús tenía en ese momento, la palabra que Jesús estaba compartiendo. Y vemos cómo Jesús, por esta envidia, pues va dejando, ¿cierto?, Judea para dirigirse a Galilea. Leamos el versículo 6 de Juan hasta el 15. Luego vamos a leer también el 28 y el 29. Y dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo:
¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vemos, hermanos, que a veces uno tiene privilegios que a veces uno no sabe que los tiene. Y cuando esos privilegios desaparecen, ¿cierto? Se van, uno recién cae en cuenta de que algo faltó o qué fue lo que pasó. Y precisamente fíjense que la nación de Judá tuvo uno de los privilegios más grandes que cualquier ser humano o cualquier pueblo pudo haber tenido. Y fue que Cristo Jesús comenzó su ministerio tan esperado allí. Sabemos que mucha gente esperaba al Mesías. Incluso sabemos que gente que no era cristiana, gente que no eran judíos, también esperaba a Jesús, gente del mundo pagano. Y gracias a Dios que Jesús, cierto, apareció en el momento proféticamente establecido, pero lamentablemente el pueblo de Judá no lo reconoció. Como resultado, cierto, el relato nos dice que Jesús estaba abandonando Judea para irse a Galilea, y precisamente era por lo que le había dicho antes, la envidia de los fariseos. Fíjense que el versículo 4, el que no leímos, va a parecer muy raro para un judío, porque dice que el versículo 4 dice: le era necesario pasar por Samaria. Voy a pedir que al hermano que me ponga por favor la diapositiva que traje. Y vamos como ustedes saben, habían dos caminos para ir de Judea a Galilea y viceversa. Pero los judíos tenían tanto odio por los samaritanos que ellos preferían siempre ir por el camino más largo. Este es Judea, ahí está Jerusalén, aquí está Galilea. El camino, obviamente, es cierto, más rápido, es irse y cruzar por Samaria, pero ellos lo hacían por Perea, ¿cierto? Era un camino más largo con tal de no pasar por ahí. Ese territorio, ¿cierto?, de los samaritanos, ellos tuvieron un montón de problemas con esta gente. Pero aquí es donde vamos a entrar un poquito en la historia. Y vamos a ver por qué, ¿cierto?, ese odio que se tenían entre judíos y samaritanos. Dice que el origen del pueblo de los samaritanos, hermanos, si quieren, yo les voy a ir dando algunos pasajes bíblicos. Si ustedes tienen la oportunidad, pues los anotan ahí, después los pueden leer, porque no los vamos a leer, si no se extendería mucho. Así que les aconsejo que los tomen nota de lo que yo les voy a decir. Pero el origen de los samaritanos se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 17. Segunda de Reyes capítulo 17. Dice que después de que... Vamos a ver. Ok. Fíjense que este personaje en la historia, Tiglat-Pileser III. Ahí tienen la traducción del nombre y pueden leer, ¿cierto?
¿Quién era este personaje? Este personaje era un rey sirio, comandante famoso en sus tiempos, conquistó muchas tierras y fíjense que dice que su conquista abarcaba la mayor parte del mundo conocido por los antiguos sirios. Este rey aparece primero en el retrato bíblico como con el nombre de Pul, en 2 de Reyes 15-19. Y en 1 Crónicas 5:26 también se dice que Dios excitó el espíritu de Pul y el rey de Siria, y aún el espíritu de Tiglat-Pileser, el rey de Siria. Fíjense que este comandante, ¿cierto?, rey de Sirio, tenía una costumbre que a él se le ocurrió, que cuando él conquistaba una tierra, él, para evitar las rebeliones, sacaba a toda la gente de ahí y ponía gente nueva, ponía su gente. Y esa fue una de las razones por la que cuando conquistó, ¿cierto?, la provincia de Samaria, él sacó a la mayoría de los judíos de ahí y trajo gente de Babilonia, del norte de Mesopotamia, de Hamat en Siria, y la distribuyó, ¿cierto?, por todo el territorio, ¿cierto?, del antiguo reino de Israel. Esta gente, obviamente, como eran paganos, trajeron su propia religión, ¿cierto? Y cada uno traía una religión diferente y sus dioses diferentes, pero como habían quedado algunos judíos, porque no se fueron todos, ellos, con el contacto de los judíos, empezaron a conocer al rey de Israel, al Dios de Israel, en este caso Jehová. Y entonces la religión de los judíos comenzó también a mezclarse, ¿cierto?, con la religión que estos pueblos traían. Y fíjense que en ese capítulo 17 de Reyes, en el verso 25, sucede algo muy extraño, que es una de las razones por la cual la adoración a Jehová empezó como a acelerarse. Ustedes lo pueden leer ahí, que Jehová dice que envió leones que atacaban a estos nuevos, ¿cierto?, habitantes de ahí y los mataban. Entonces el rey, muy preocupado, dice la Biblia que mandó mejor un sacerdote judío a la tierra de nuevo para que les enseñara, ¿cierto?, todo lo que eran los ritos y que empezaran la adoración a Jehová. Fue así como este territorio se pobló de esta nueva gente. Y durante el reinado de Josías, esto está en 2 de Crónicas, el capítulo 34, durante el reinado de Josías, rey de Judá, cuando el poder de Asiria estaba decreciendo rápidamente, él pudo empezar a limpiar, ¿cierto?, todo lo malo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Él empezó a limpiar, ¿cierto?, de todos los dioses ajenos que estaban en ese tiempo, en el tiempo de Israel. Él empezó por su territorio, que era, Judea, pero extendió también esta limpieza hacia los reinos del norte. Y él, creo que gracias a lo que el rey Josías, ¿cierto?, hizo, el culto a Jehová se pudo extender más rápidamente por el territorio de Samaria. Así que sabemos que ellos aún seguían en la idolatría, pero con esta limpieza, ¿cierto?, que hizo Josías, pues ellos pudieron, ¿cierto?, limpiar a Israel, ¿cierto?, de todo lo malo que estaba haciendo. Y a pesar de esto, de esta limpieza que Josías hizo, los judíos aún así pensaban que la religión, ¿cierto?, de los samaritanos era una religión impura. Así que cuando los judíos volvieron en el año 536 a.C., ellos empezaron, ¿cierto?, a restaurar su muralla, ¿cierto?, su ciudad. También quisieron restaurar la religión, pero lamentablemente sucedió algo. Fue que déjenme ver dónde lo pueden encontrar. Esdras capítulo 4.
Sucedió que los samaritanos, cuando vieron a los judíos que iban a restaurar su religión y su templo y su ciudad, ellos quisieron también ayudarlos. Entonces fueron, ¿cierto?, se acercaron a Jerusalén y ofrecieron su ayuda para restaurar todo. Pero Zorobabel, Jesuá y los dirigentes que estaban en ese momento rechazaron de plano esta ayuda. ¿Por qué? Simplemente porque ellos pensaban de que la religión de los judíos era una religión corrompida. Perdón, la religión de los samaritanos era una religión que estaba corrompida. Y como ellos habían escuchado las amonestaciones de sus profetas y sabían que toda la calamidad que ellos le había venido había sido por dejar de lado a Jehová, ellos no querían que esto volviera a suceder en la historia de su pueblo. Entonces ellos eligieron aislarse tanto religiosamente como socialmente de los samaritanos. Así que fíjense que este acto, esta cosa que sucedió en este momento, fue lo que acrecentó el odio entre los samaritanos y los judíos. Fue eso lo que gatilló, ¿cierto?, que los samaritanos comenzaran, ¿cierto?, a impedir de todas maneras posibles de que los judíos pudieran reconstruir su ciudad. Ellos dicen que en el tiempo de Ciro estorbaron, también lo hicieron, eso lo encuentran en el versículo 4 y 5. Dice que lanzaron acusaciones contra ellos en la época de Asuero, en el versículo 6 de Esdras 4, y también durante el reinado de Artajerjes. Y no solamente se contentaron con estorbar, sino que lo hicieron también por la vía de las armas. Usaron la violencia, ¿cierto? Empezaron a quemar las puertas de la ciudad, empezaron a derribar las partes del muro de lo que ya habían sido levantados. Esto lo encuentran en Esdras 4 y en Nehemías capítulo 1. Fíjense que Nehemías describe en su libro con gran detalles cómo toda la tarea, es cierto, que hicieron los samaritanos para impedir, cierto, las obras que ellos estaban realizando. Y había un señor que gobernaba Samaria, Sanbalat, su nombre es Sanbalat. Este gobernador samaritano usó todos los recursos posibles para impedir de que los judíos llevaran a cabo la obra. Y a pesar, dice que, según ustedes van a leer ahí, que el Nehemías tenía el permiso del rey, pero aún así ellos se oponían, de todas maneras. Eso lo pueden encontrar, lo pueden leer en Nehemías 2. Nehemías capítulo 2. Flavio Josefo. ¿Alguien ha escuchado de Flavio Josefo? Flavio Josefo fue bueno, pueden leerlo ahí. Fue un historiador judío, ¿cierto? Dice que era familia de los sacerdotes, descendiente de la familia de los sacerdotes. Un hombre de acción, estadista, diplomático. Fue uno de los caudillos de la rebelión de los judíos contra los romanos. A este señor lo hicieron prisionero y lo trasladaron a Roma. Pero él llegó, dice, a ser el favorito de la familia imperial Flavia. Y en Roma dice que él escribió en griego sus obras más conocidas, como La guerra a los judíos, Antigüedades judías y Contra Apión. Ahí dice que fue considerado un traidor, ¿cierto?, hacia la causa judía, porque los judíos vieron que él tuvo afinidad con los romanos, como la familia Flavia lo había como adoptado por todos los conocimientos, ¿cierto?, que él tenía, y lo consideraron un traidor hacia la causa judía. Fíjense que este señor, historiador, dice acerca de los samaritanos que eran un pueblo tan poco sinceros, que ellos decían ser judíos cuando sabían que los judíos estaban prosperando, cuando sabían que, bueno, cuando podían sacar alguna ventaja, ellos decían ser judíos. Pero cuando los judíos estaban en decadencia y no les convenía, entonces ellos negaban cualquier relación con los judíos. Ellos decían, bueno,
nosotros no somos judíos ni nada, ni los conocemos. Así que dice que también que al ser el pueblo de Samaria, cuando a ellos los rechazaron y no los dejaron construir, ¿cierto?, reconstruir la ciudad de Jerusalén, pues ellos decidieron años más tarde construir su propio templo en el monte Gerizim. Este templo, según Flavio Josefo, dice que fue construido con la ayuda, dice, y la autorización de Carlomagno. Bueno, también dice él que lo construyó bajo el gobierno de Sanbalat. Pero aquí hay un problema. Resulta que Sanbalat y Carlomagno, pues había más de un siglo de diferencia entre una fecha y otra. Entonces los historiadores dicen que Flavio Josefo estaba equivocado, que no pudo haber sido. Pero después, investigando más, dice que ellos descubrieron de que, como hacemos normalmente nosotros a veces también, pues los nombres se iban repitiendo. Entonces, qué sé yo, el Sanbalat que construyó el templo en el monte Gerizim pudo haber sido un nieto o un bisnieto, porque se conoce que hubo un Sanbalat segundo y hasta un Sanbalat tercero. Así que Flavio Josefo realmente no estaba equivocado. También dice la historia que los problemas entre los samaritanos y los judíos se agravaron más aún con la aparición de este personaje, Antíoco IV Epífanes. Dice que fue un personaje funesto en la historia judía, pues intentó aplicar una helenización violenta y radical en Jerusalén. En el 169 a.C., dice, tomó la ciudad santa y saqueó el templo. Poco después, en el 1967, prohibió las prácticas religiosas judías y levantó un altar a Zeus en el recinto del templo, instaurando así la abominación de la desolación. Este hombre estaba ensañado con el pueblo judío y trató de aplicar una helenización. Yo también, cuando escuché helenización, ¿qué es eso? Pues helenización, la cultura helenística fue una cultura griega que apareció por aquellos años. Dice que la cultura griega o helénica fue llevada por los soldados de Alejandro Magno a todas las regiones conquistadas y ejerció enorme influencia en las culturas locales. El soberano construiría monumentos, fundaría museos, bibliotecas, etcétera, etcétera. Esta cultura se caracterizó por eso. Las características que tenía era que estaban muy dados a la cultura. Por eso dice ahí que hay una corte de intelectuales, artistas, museos, bibliotecas. Cambió incluso esta cultura el idioma griego, que era el jónico-ático, dialecto que hablado en Atenas durante el periodo clásico de la antigua Grecia. Dice que evolucionó hacia una forma conocida como koiné, que es la forma en que todos nosotros conocemos cómo se escribieron varios libros de la Biblia. Esto es común a todos. La razón por la que se cambió ese idioma, ¿cierto?, fue como el idioma que se puso de moda. Es como que en nuestra época nosotros encontráramos muchos libros escritos en inglés. Es lo mismo. En nuestros países de repente encontramos gente que habla inglés, que escribe en inglés, siendo que en nuestros países muchas veces no hablamos inglés. Entonces, el koiné fue entonces la lengua que se empezó a usar. Y fíjense en esto. Dice que el rey tenía derecho a gobernar porque su poder lo había obtenido a través de su linaje divino. Era una de las características también de esta cultura, que era una cultura de un gobierno teocrático, o sea, un gobierno dirigido por Dios. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene de malo? Si era un gobierno dirigido por Dios, pues está bien, pero lamentablemente no era Dios, no era Jehová, sino que era un Dios de los dioses de ellos. Entonces ellos decían, ¿cierto?,
el rey tenía derecho a gobernar porque su poder lo había tenido a través de su linaje divino y porque él mismo era en cierto modo un dios. Y el siguiente paso fue iniciar el culto al rey. Entonces, muchas veces hemos visto películas romanas donde nos hemos cansado, ¿cierto?, de ver al emperador que se creía Dios, ¿cierto? Es verdad, eso era lo que había traído la cultura helénica. Entonces, el problema estuvo que mientras los judíos resistían a este señor, a Antíoco Epifanes, en su esfuerzo por helenizarlo, ¿qué hicieron los samaritanos? Pues fíjese que ellos aceptaron la cultura, y no solo eso, sino que el templo en el que habían construido, en el cual primeramente se realizaban los ritos de acuerdo con los ritos mosaicos de Moisés, pues ellos tomaron ese templo y lo dedicaron a Zeus, porque ellos decían que Zeus era el protector de los extranjeros. O sea, en vez de rechazar estas cosas negativas que estaban entrando, pues ellos las aceptaron y se unieron, ¿cierto?, a esta helenización. De ahí es que cuando los judíos tuvieron nuevamente el control, ¿cierto?, y vino este personaje en la historia, Juan Hircano. Cuando los judíos retomaron el control de Palestina, pues él lo primero que hizo fue combatir todo esto, y una de las cosas que le hizo a los samaritanos fue que fue ahí y les destruyó el templo que ellos habían construido en el monte Gerizim. Juan Hircano, fue un gobernador, y dice que ahí que fue un etnarca. Dice que nunca usó el título de rey. Etnarca se refiere a un gobernador que gobierna una etnia, o sea, en este caso, un grupo de gente del mismo tipo. En este caso, son los judíos. Dice que cuando él marchó contra los samaritanos, capturó su ciudad principal, Siquem, luego Gerizim y todo el país de los cuteos, y destruyó ese templo de los samaritanos en el monte Gerizim, que había sido construido durante el dominio persa, unos 200 años. Bueno, este señor destruyó el templo de los samaritanos. Sin embargo, los samaritanos se quedaron aún así adorando en el monte en el que se había destruido aquel templo. Ellos siguieron haciendo sus cultos, sus servicios religiosos en la cumbre, y por eso podemos ver que en Juan 4, 20, 21, la mujer samaritana le pregunta algo a Jesús y le dice, precisamente ella lo cuestiona con respecto al lugar donde se debe adorar, porque ellos consideraban que en el monte Gerizim era el verdadero lugar donde se debía hacer culto. Entonces, tenemos que el odio que había entre los judíos y los samaritanos no se había disipado para nada en los tiempos de Jesús. Cuando él ejerció su ministerio aquí en la tierra, el odio continuaba, aunque la religión de los samaritanos y de los judíos no difería mucho una de la otra, porque ambos pueblos aceptaban el Pentateuco, y ambos pueblos también esperaban al Mesías. Juan 4:25 lo pueden leer ustedes ahí. Así que por eso era que la mayor parte de los peregrinos que viajaban de Judea, ¿cierto?, a Galilea, era que lo hacían por acá. Pero Jesús lo hizo por aquí. Ahora, ¿por qué Jesús fue por ahí y no fue por el camino que normalmente hacía? Dicen los estudiosos de la Biblia que cuando dice que en el libro de Juan usa la frase le era necesario, dice que se refiere a que Jesús tenía una misión expresa, que iba a hacer algo. No era
no era que por casualidad que Jesús pasó por ahí. Le era necesario, indica que Jesús tenía un plan. Jesús no actúa por prejuicios. Entonces, Él tenía un plan. Y su plan, obviamente, ¿cuál era? Pues, encontrarse con la mujer samaritana, encontrarse con el pueblo samaritano, llevarles el mensaje de salvación. Bueno, voy a dejar eso. Dice que cuando estaba ahí en el pozo, en las afueras de Sicar, Jesús descansando mientras sus discípulos iban a buscar comida, esta mujer que se acercó a Jesús, se acercó al pozo a sacar agua, una mujer que, note que en la Biblia no sale su nombre, solamente todos la conocemos como la mujer samaritana. Dice que deben fijarse también que solamente ella fue a bajar a buscar agua, y eso es una cosa muy extraña, porque resulta que el relato dice que era como la hora sexta. En esa hora ya todas las mujeres ya habían ido a buscar el agua, pero ahora recién se acerca esta mujer, o sea, donde no debía haber nadie, pues llegó esta mujer samaritana. Así que llegó y Jesús la sorprende con un pedido. Le dice: dame de beber, en el versículo 7. Jesús le estaba pidiendo agua, pero para darle, su intención real era darle a ella un agua mejor. Sin lugar a dudas, es cierto que Jesús era esa agua, sencillamente porque el agua se da gratuitamente, el agua no se le niega a nadie, el agua también es algo común y necesario, y porque bueno, Jesús toda la vida fue como el agua. Él se dio, siendo Dios, vino hasta la tierra, se hizo hombre, siendo rico, ¿cierto? Se hizo pobre, y vino Jesús a constituirse, ¿cierto?, en la esencia de la vida cristiana. La única vida que en realidad para nosotros tiene sentido, no hay otra vida que tenga sentido. La única vida que tiene sentido y valor es la vida cristiana. Los beneficios no cuestan nada, están al alcance de todos, y no importa la raza de la que seamos, no importa de dónde vengamos, qué idioma hablemos, no importa nuestra cultura, no importa nuestro pasado. La vida cristiana es para todos nosotros. Veamos, dice que Jesús le dijo a la samaritana en el versículo 13 y 14 que cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense que en estas palabras de Jesús aparecen dos puntos muy importantes de tomar el agua que Jesús nos ofrece. En primer lugar, dice que no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque en Cristo encontramos satisfacción plena. Las cosas del mundo no nos dan esa satisfacción que Cristo nos da. Pongamos un ejemplo. Yo voy a la tienda y veo algo ahí y quiero adquirir eso, quiero comprarlo, trabajo, me esfuerzo, junto el dinero, voy y lo compro. Esto me va a dar satisfacción, ¿cuánto? Los primeros días, la primera semana, pero después ¿qué va a pasar? Yo ya me aburrí. Ya después necesito otra cosa que me dé satisfacción. Eso no pasa con Cristo. Cuando Jesús nos dice que Él habita en nuestro corazón, que satisface la sed humana, nos está diciendo que tú y yo podemos estar en problemas, podemos estar sufriendo alguna enfermedad, podemos tal vez estar sin trabajo, podemos tener algo incurable, pero que a pesar de todas esas cosas vamos a tener paz. Y yo creo que esto es maravilloso, hermano. No puede haber una paz mejor que la que Cristo nos da a pesar de todas las cosas que nos están pasando. En segundo lugar, dice que convertirá a la persona que la tome en una fuente que salte para vida eterna.
O sea, en otras palabras, dice que va a convertir a la persona que reciba esta agua en un manantial que lleve agua a otras personas. Hay mucha gente afuera, hermano, que está necesitando del agua que Cristo da. Y en la Biblia nosotros no encontramos alguna manera de que nosotros seamos mezquinos con esa agua. La idea del evangelio personal, del evangelio que es solo para mí, no existe en la Biblia. El evangelio es para compartirlo con los demás. Entonces, debemos nosotros convertirnos en cisternas que entregan agua. No debemos convertirnos en cisternas, que las cisternas no son las que entregan agua, perdón. Las cisternas son las que retienen el agua, sino que debemos ser pozos, debemos ser fuentes de agua que mientras más la sacan, más agua aparece, Las cisternas todo lo contrario, si usted no la amontona ahí, si no le pone más agua, pues se seca. Y eso es lo que no debemos precisamente hacer nosotros. Tenemos que compartir este evangelio para que cada vez los beneficios que tenemos podamos darlos a conocer a otras personas. A los pozos dice que no se les pone candado, no necesita a nadie permiso, ¿cierto? Están disponibles ahí para que saquen agua. Cualquiera que se acerque, que tenga sed, puede ir al pozo y tomar agua. Así que nosotros tenemos que ser igual, tenemos que estar abiertos a la gente, tenemos que dejar que la gente venga a nosotros y que vea que somos cristianos, y tenemos que hacerlos participar también de nuestra bendita esperanza, de nuestra felicidad que es en Cristo Jesús. Amén. De repente muchas personas piensan, bueno, pero ¿cómo lo hago? Dice, ¿cómo comparto esto? Pues fácil. Muchas veces vamos de viaje y debemos estar dispuestos, ¿cierto?, al que va viajando al lado nuestro, pues, hablarle de Jesús. ¿Cuántas veces en nuestro vecindario, pues ahí vive mucha gente? Y yo creo que ahí, dentro de toda esa gente, hay alguien que si tú le llevas a Jesús y se lo muestras, pues es más probable que lo acepte. Pero si no lo hace, estamos en el lugar de trabajo, en la escuela, los jóvenes, ¿cierto?, en la escuela, con nuestras amistades, cuando voy al gimnasio, cuando ando por la calle, por ahí, en el parque, uno no puede imaginar el lugar donde uno puede encontrar gente que necesita urgentemente que le hablen de Jesús. Dice el relato también que la mujer samaritana hizo algo. Ella, cuando supo y se dio cuenta de con quién estaba hablando, ella fue movida a la acción. Ella se olvidó, ¿cierto?, de lo que ella estaba haciendo. Porque ella, ¿qué hizo? Dice el relato que ella dejó el cántaro de lado, ¿cierto? Ella fue a buscar agua, pero en un momento cuando Cristo tuvo esta conversación con ella, ella pues se olvidó de su cántaro, lo dejó ahí y fue, ¿cierto?, a la ciudad a comunicarle a toda la gente, ¿cierto?, lo que estaba pasando. Les comunicó a todos. Y que vamos a leer estos versículos que son hermosos, los versículos 39 en adelante. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que da testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, es Cristo. Amén. Noten, hermanos, que estos samaritanos, al contrario del pueblo de Judea, reconocieron a Jesús como el Salvador y el Cristo. Y él estuvo ahí 2 días predicando la palabra. 2 días en que muchos de los samaritanos se convirtieron. Vamos a pensar ahora que la frase que Juan usa, ¿le era necesario pasar por Samaria? Pues
por supuesto que sí. Jesús tenía planes para los samaritanos. Él sabía que iba a encontrar gente abierta a escuchar el mensaje. Y nosotros somos un pueblo privilegiado. Tenemos ese mensaje. Y debemos estar dispuestos a entregar este mensaje a todo aquel que quiera conocer el nombre de Jesús. Hermanos, yo los invito a que cada día, desde ahora en adelante, nos levantemos y cada día dejemos el cántaro ese de lado, como lo hizo la samaritana. Ese cántaro que a veces simboliza el trabajo, qué sé yo, tantas cosas que nos impiden hacer la obra que Jesús nos pidió. Dejemos ese cántaro de lado y llevémosle esta bendita agua que el Señor nos dio a nosotros, a aquellas personas que están sedientas. Esa es la hermosa misión que Jesús nos dejó: compartir el Evangelio con aquellos que buscan a Cristo cada día. ¿Qué hubiese pasado, pienso yo, si Jesús no hubiese pasado por Samaria? ¿Qué hubiese pasado, hermano, si aquella persona no te habló de Cristo? ¿Dónde estarías tú el día de hoy? Tal vez desesperanzado, como muchos que hay allá afuera. No olvidemos, hermanos, nuestra misión es llevar este mensaje a los demás. Y yo los invito a que cada día nos levantemos y oremos a Dios. Y levantémonos con ese propósito de llevar este Evangelio, de llevar esta agua refrescante a aquellas almas que la necesitan. Dios les bendiga. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a tener una palabra de oración. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, mi Dios. Amén. Mi Dios, queremos agradecerte esta mañana porque sabemos a través de tu palabra que enviaste a tu Hijo Jesucristo, mi Dios, el agua de vida para que nos refrescara, mi Dios, para darnos esa agua a cada uno de nosotros. Padre amado, sé que tú nos has convertido en manantiales y debemos esa agua, mi Dios, compartirla con los demás que están sedientos. Mi Dios, pon cada día en nuestra vida, en nuestra mente, mi Dios, que nuestro objetivo principal sea el compartir esta agua con aquellos que la necesitan. Mi Dios, rogamos que nos sigas bendiciendo, que nos sigas acompañando, mi Dios, en este día santo tuyo, y que podamos ser una bendición para los demás cada día. Protégenos, mi Dios, ahora que nos vamos a retirar. Llévanos con tu bendición, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.